Les comentaba acá, déjame poner la opción de puntero. Opciones de puntero, ya. Entonces aquí, en estos procesos anteriores, está el pez criado y, bueno, cosechado. De alguna manera ahí es donde empieza para nosotros la materia prima, ¿ya? Entonces, esta materia prima de lo que es materia prima del salmón entero y sus desechos, de alguna manera los documentos asociados a esos procesos están listados. Aquí lo que quisimos reflejar es toda la documentación que generan esos procesos y que de alguna manera esa documentación tiene datos específicos que sirven para hacer los formularios, hacer las declaraciones en los formularios, ¿no? Entonces, todo lo que, por ejemplo, para temas de materia prima y desecho, para que pase a planta primaria, eso lleva un registro del packing de producción, la declaración jurada de acopio y las guías de despacho, que en el fondo son temas operativos y logísticos para la salida de un material y en este caso la materia prima, ¿no? Y también genera todo lo que es vísceras y rechazos, que en este caso son los desechos que pueden ir por otra vía. Ahí lo vamos a revisar en la lámina siguiente. Esto todo se hace abastecimiento y destino en el caso de la planta. En este caso, la planta primaria, ¿qué es lo que hace? Es la primera etapa, recibe el pez, le quita las vísceras y todo este tema, y genera desechos, ¿no? Entonces, la suma del desecho más la materia prima debería ser igual a lo que se abasteció, ¿ya? De alguna manera es como que dentro de todo lo que es el proceso del mismo lote de producción, va cambiando y notificándose dependiendo de la etapa donde esté, ¿ya? Quizás de una materia prima que era 100, resulta ser de producto terminado, termina siendo 60, ¿ya? Cosas como esa, pero ¿qué pasa? Cernapesca exige conocer dónde entró, qué día entró, cuándo, todo eso, porque también hay temas de frescura y de cómo se manejó la materia prima, ¿ya? En este caso, para la planta primaria, se generan acá esta lista de documentos, bueno, en este caso, los checklists de producción. Esto es lo que llega a planta primaria, a planta secundaria, que es proceso de materia prima, es la planta secundaria. Entonces, ¿qué recibe de lo que emite planta primaria? Son toda esta lista de documentos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, aquí hay indicación de los documentos y la fuente que los genera. Que hay que profundizar y mejorar, sí. En este caso, una de las cosas que en las fases, cuando le muestre la lámina de cómo proyectamos ejecutar este proyecto, queremos abordar a través de horas de consultorías también, que nos permitan hacer el mapeo de la data y de las fuentes, ¿no? Pero a eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya en el proceso se hacen los formularios de producción y abastecimiento, ¿ya? Entonces, porque acá hay un proceso de producción de fresco y se hacen cuantificaciones, tanto de la materia prima, adelantos de producción, qué producto se va a la planta de ahumado, porque dentro de esta planta hay una planta de fresco, hay una planta de congelado y hay una planta de ahumado, ¿no? Y se hace el cálculo de descuadre, se hace el abastecimiento a la planta internamente. Si, por ejemplo, tú entra a la planta 100 toneladas y 20 toneladas van a la planta de ahumado, hay que hacerle un abastecimiento y un destino a la planta de ahumado. Y luego, dentro de la planta de ahumado, va a hacerse un formulario de producción de esa materia prima. Entonces, es una serie de formularios, o sea, todos los días haciendo declaraciones, ¿ya? Y bueno, todo este tipo de materia prima pasa a las bodegas, a las respectivas bodegas para hacer resguardo del producto, ya sea fresco, congelado o ahumado. Pueden pasarse entre bodegas, el lote se puede dividir en 2 bodegas, entonces hay que hacer abastecimientos y destino de ese lote en distintas bodegas. Entonces, un tema bastante complejo, pero que al final genera muchas horas hombres de validación y de revisión para hacer la carga, ¿ya? Y bueno, por supuesto los destinos, que son todo lo asociado a la venta de clientes, inclusive Cernapesca sabe
dónde están esos productos, a quién se le vendieron, ¿ya? Todo esto debe informarse a Cernapesca. Más o menos acá nosotros hicimos una identificación de todos los documentos que están involucrados en el proceso. No sé si tengan alguna consulta hasta este punto. Estos documentos que tienen igual mes, esto me imagino que es el periodo No, disculpe. Okay, Acá nosotros tenemos tres grandes sistemas tres sistemas de información. Todo lo que está aquí en granja o en farming es el FishTalk. Ese es el sistema de información que es como el RP de producción en agua, ¿ya? Aquí es donde dice cuántas ovas se sembraron, cuántas peces se cultivaron, cuántos kilos, en qué fase está cada jaula, toda la información productiva de los centros de cultivo está en FishTalk. Eso es un sistema de información. Todo lo que es de comercial, la parte de empresarial, es SAP. Y todo lo que es producción, pero procesos, se llama MES. Okay. Processing, manufacturing, no sé qué, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con la entrada de producto terminado, cuánto fue de tal característica, cuántos kilos, todo lo que tiene que ver con proceso, ese es otro sistema de información, ¿ya? La guía de despachos, lo que queremos es precisamente, cuando le presentemos la fase del proyecto, rescatar esos datos y que de alguna manera tengamos la información lo más automatizada posible. ¿Ya? Aquí es lo que te quería comentar de lo que hacía la consulta de la cantidad de personas. Aquí es lo mismo, más o menos, quizás aquí ampliamos el tema de las cosechas y el centro de acopio, incorporándolo como parte del proceso general. Entonces, para clarificar un poco acá las siglas, CSM, Certificado Sanitario de Movimiento, de ahí es donde lo primero que se emite, y los PFA, PFP, PFD, es en el módulo de planta, lo que ya les mencioné, el módulo de planta de Cernapesca, formulario de abastecimiento, formulario de producción, formulario de destino. Y los CFA y CFP es en el módulo de comercializadora, formulario de abastecimiento, formulario de destino. Eso es lo que significa. Entonces tenemos en todo el flujo de la cadena de valor, iniciamos con cosecha. De hecho, aquí hay muchas cosas anteriores a esta, pero nosotros estamos hablando de la cosecha, del pez ya grande disponible para hacer producto. ¿Ya? Entonces, esta materia prima sale con un certificado sanitario de movimiento, entra al centro de acopio. En el centro de acopio el pez está vivo todavía, entonces de alguna manera esa materia prima pasa a planta primaria, que es la matanza, y que le sacan, como le digo, las vísceras y todo este tema. En planta primaria llega una cantidad de toneladas y esa cantidad de toneladas, aquí esto sale como estamos en el módulo de comercializadora, es como que le vende la planta primaria. En Multi-Export nosotros tenemos plantas primarias propias, pero también plantas primarias que nos prestan el servicio de matanza, ¿ya? Entonces, en este caso, para entrar son los distintos módulos. Entras en este módulo de producción, ¿ya? En el módulo de planta, y esta materia prima se divide en dos vías, materia prima y desecho. La suma de estos dos, por supuesto que tiene que dar lo que es esto, ¿no? ¿Ya? Lo que entró. En este caso, la materia prima, bueno, vamos a hablar de los desechos. Los desechos también hay que hacerle un destino y un abastecimiento, motivado a que eso va a vertederos o a clientes. Por lo menos esos desechos pueden convertirse en harina de pescado. Esas cosas se venden. Entonces, por lo general, cuando se genera desechos, se hace un formulario de destino, de producción, y un formulario, cambian de módulo, se abastece y se destina a clientes o a vertederos según corresponda. ¿Ya?
¿Qué pasa con el módulo, con esta parte de la materia prima? Esta parte de la materia prima pasa a la siguiente etapa, que es la planta secundaria. En la planta secundaria se filetea, se despina, se corta, puedes ahumarlo, puedes aderezar, porciona, y bueno, y todo lo asociado a los tipos de mercadería que de alguna manera está dentro de nuestro catálogo de ventas, ¿no? Entonces, esto entra en la planta secundaria e igualmente pasa al módulo de planta porque todo lo que entra, esa materia prima, entra en un proceso de transformación, se hace en el módulo de cernopesca de planta. ¿Ya? Cuando se traspasa, por ejemplo, la materia de planta primaria a planta secundaria, va en el módulo de comercializadora. Es como que mueves algo, es como una venta, pues en el fondo ficticia, algo así, y entras a la planta y ya ahí tienes que documentar todo como proceso de transformación, todo lo que es cambio. Entonces, la materia prima que entró, ¿ya? Entra también sale por, bueno, en realidad 4 vías. Desechos, porque le quitas las espinas, el si viene con cabeza de plata prima igual, pasa a producto o sea, a materia prima congelada, a procesamiento para la línea congelado, para la línea de fresco. Igual en la línea de fresco, esto puede dividirse parte de esa materia prima a la planta de ahumado. Lo que pasa es que en la planta de ahumado los tiempos de reporte a Cernapesca varían, porque especialmente con esta planta de ahumado, o sea, con el proceso de ahumado más bien, eso puede durar más de 5 días, algo así, ¿no? Y ahí y haces el reporte de esa producción particular, ¿ya? Aparte, por el mismo o porque demanda más tiempo. ¿Ya? Entonces se supone que la suma de desechos congelados, fresco y ahumado debería darte la materia prima. Entonces vas declarando la materia prima en función de cómo la proceses. ¿Ya? Igual acá internamente hay procesos para los movimientos de bodega. Tú puedes hacer movimientos de bodega antes de enviarlo en frigorífico, seccionas cantidades de materia prima o de producto en distintas bodegas, pero es del mismo lote. Entonces hay cosas que por cada movimiento que hagas de materia prima o producto terminado, a una bodega tienes que hacer un abastecimiento y un destino. Por ejemplo, nos fiscalizan un día X y ellos ven, porque si todo tienen la trazabilidad en línea, tú declaraste que tenía tantas toneladas en frigorífico 2. Ya, en frigorífico 2, ¿cuántas toneladas? Si tienes más o menos, eso todo tiene que cuadrar. ¿Ya? Entonces, por cada movimiento de cosas, hay que hacer un abastecimiento de un destino. Y bueno, la fase cliente. Nosotros hemos tenido más interacción desde el alcance de la gerencia TI, es en planta secundaria porque ahí estamos, ¿no? Nos falta y ha sido más complejo recabar información en estos procesos, en el proceso de planta primaria, porque también hay plantas que son externas, ¿ya? Pero en el fondo acá en planta secundaria, para todo lo que tenga que ver con producción en el módulo de planta, mínimo se realizan 30 ingresos diarios a Cernapesca para hacer cargas. Y en el contexto del módulo de comercializadora, mínimo 60 ingresos diarios a Cernapesca. En promedio, entonces, podemos decir que tenemos cercano a los 100 ingresos diarios a Cernapesca. ¿Quiénes hacen esta actividad? Esta actividad la hace el Departamento de Control Operacional, por lo menos estas 2 fases, ¿ya? Aquí hay personas que también hacen eso mismo, pero decirte la cantidad de veces que la hacen quizás sean menos porque no hay tantas rutas. Aquí más que todo entró un lote de cosecha y ese sale, más que puedan dividirse por camiones y salgan en distintas guías de despacho, ¿ya? Pero en este caso específico, para atender planta secundaria y todo lo que está de este punto hacia acá, están, ya te voy a decir, están como 10 personas
haciendo eso, ¿ya? Y hay retraso de algunos lotes, ¿ya? Entonces, de alguna manera debemos ayudarlo en el proceso de carga o de mejorar este proceso como tal, porque es un tema regulatorio, ¿ya? Y está sometido a escrutinio y a revisión y puede generar algún tipo de multa, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Si un cliente se le envía un lote de producto, de mercadería, y no está bien registrado este tema, él no lo puede vender. Entonces hay unos temas también ahí administrativos, jurídicos, que deben estar todo al día. Ellos, en este caso, aquí colocamos un par de comentarios asociados a las personas que generan esta carga, ¿no? Para los formularios en el módulo de producción, los formularios de destino, se generan dos tipos para evitar errores. Entonces se realizan productos y desechos. Igual para el módulo de comercializadora para hacer abastecimiento. Se abastecen los productos y se abastecen los desechos aparte, ¿ya? Y es obligatorio hacer un formulario de abastecimiento por guía. No se puede hacer de 5 guías un solo formulario, es 1 a 1. Y formulario de destino igual, ¿ya? Entonces, esta es más o menos la problemática de cómo fluye nuestro tema operacionalmente. Quizá falten detalles que uno pudiera decir, bueno, como parte del proyecto sería también rescatar alguna mejora en ese contexto, pero lo que quisimos es reflejar de que hay mucha interacción con el módulo de Cernapesca y para esto hay chiquillas haciendo ese tema, ¿ya? Todo el día se la pasan cargando. Estas personas, o sea, son personas que se capacitaron para hacer eso nada más. Quizás no entienden mucho de la importancia del ente regulador y nada, sino que simplemente hacen la carga, hacen la notificación y las cargas del formulario, ¿ya? Y hacen verificaciones, por supuesto. ¿Cómo nosotros visionamos el proyecto? Lo visionamos en dos fases. Una primera fase, que en este caso necesitamos la consolidación de los datos de forma manual de cada uno de los formularios. Esto lo continuaría haciendo una persona y estarían disponibles los 3 formularios para que el proceso robotizado haga la acción específica de cargar el formulario a Cernapesca. El objetivo, bueno, en este caso Cernapesca se haría dependiendo de las reglas que se le indiquen al robot, ¿no? De cómo lo tiene que hacer y una persona le daría la instrucción, ¿ya? Los objetivos de la fase en este caso sería optimizar los procesos de carga al ente regulador, porque se tarda mucho tiempo haciendo la carga manual 1 a 1, y estandarizar formularios. Y una segunda etapa o fase que sería datos consolidados automáticamente. ¿Qué queremos con esta fase? Bueno, hacer un proceso automatizado, puede ser con varias soluciones tecnológicas, que nos permita hacer el mapeo de los datos de las distintas fuentes de información, concentrarlos en los distintos formularios y que a través de otro proceso robotizado haga la carga de forma automática, ¿ya? Debe existir un proceso de validación y que efectivamente lo que esté colocando el robot sea lo que corresponda, ¿ya? En este caso, en la fase 2 igual de alguna manera existiría una revisión, pero sería de estos formularios, ya de que tuvieran la información acorde. Siempre van a haber personas, no es que se van y generar valores desde otro contexto. Y el objetivo de la fase es optimizar los procesos de consolidación de información de distintas fuentes, ¿ya? Por ejemplo, hay temas que tenemos asociado de hacer las declaraciones dentro del mismo formulario de producción de la cantidad de personas que intervienen en el proceso, cantidad de operarios, ¿ya? Estos tienen que colocar la cantidad tanto de hombres como de mujeres. Y estos
¿Cómo lo hacen las chiquillas? Simplemente con un correo de recursos humanos que le dice diariamente cuál es el número que tiene que cargar. Pero pudiera ser que podamos decir, mira, esto lo podemos sacar de forma directa del módulo GeoVictoria que hace el control de turno, pues todo lo que es el ingreso de personal, por ejemplo. En este caso, en esta primera fase, ¿cómo estamos? Ahorita tenemos un formulario de abastecimiento, no tenemos formulario de abastecimiento, solamente se hace cargando con la guía de despacho los datos que sirve el formulario. No se genera un formulario consolidado de las distintas guías, no. Se hace guía a guía, cargando directamente al portal. El formulario de producción, sí, el formulario de producción es más complejo y descarga información del sistema de producción y hace cotejos con las distintas, donde se encuentran las materias primas, ¿no? Porque hay un proceso de cuadratura antes de hacer las declaraciones. Entonces, en este caso sí se consolida un formulario. Y en el de destino, en este caso también, lo bueno de este sistema, cuando abastece, para hacer el destino, tomas los datos del de abastecimiento y de alguna manera ahí haces el formulario de destino porque sería, lo cargaste y lo destinaste. ¿Ya? Entonces, eso es nuestro problema. Tenemos muchas horas hombres dedicadas a hacer esto, personas trabajando, haciendo la carga, quizás no estemos al día con todos los lotes, porque tú le preguntas, hay que hacer se hacen auditorías internas, pero desfasa también el tema si viene la información errada de procesos anteriores. Por ejemplo, no puedes colocar en una guía de despacho que llegue con 100 y en el sistema dice 50, no, entonces hay que hacer el ajuste antes de seguir haciendo las declaraciones. Y por lo general eso lleva tiempo. Entonces, eso es lo que tenía para presentarles. Es complicado un poco entender así a la primera, por lo menos en esta fase que uno pudiera decir, oye, estamos recién conociendo el rubro y quizá los términos, por lo menos el ente regulador que es Cernapesca, ya hay muchas soluciones que van asociadas a eso. En este caso queremos robotizar en esas etapas a través de una solución. Yo digo blueprints porque está en el cuadrante de Gartner y todo lo asociado a eso, y se supone si está en el cuadrante de Gartner genera como que mayor confianza y de alguna manera se supondría que es más eficiente, no lo sé, ¿ya? También es cierto, y eso es una de las cosas que tenemos que hacer a la interna, es validar el volumen y la cantidad de formularios, porque entiendo que este tipo de licencia trabaja por 24 horas, ¿ya? Y no realiza procesos en simultáneo, sino uno a uno. Y si hay afectación, por ejemplo, en el portal que está caído, ahí genera problema, eso pudiera generar un desfase de toda la cola de cosas que se deben estar haciendo. Entonces, hay muchos detalles que se entiende de que en esta opción la idea primero es rescatar un proceso de acompañamiento y de que efectivamente las reglas del robot estén debidamente dimensionadas, ¿ya? Y ya para una segunda fase, teniendo o clarificando cómo nos ha ido en esta primera fase, pudiéramos nosotros decir, ¿verdad? Para la segunda fase también vamos a hacer un proceso de consultoría para hacer el levantamiento de los sistemas de información, dónde está la data y todo ese tipo de cosas, ¿ya? No sé cómo ven el tema, si lo ven... yo digo que es complejo porque para mí fue un poco como que complicado al principio entender la cantidad de formularios que se llenaban, ¿no?
pero ahí esa es nuestra situación, queremos resolverla. De acuerdo, conocemos ya el dolor de cabeza, conocemos el pain, como dicen los gringuitos. Y claro, necesitamos una solución a ello y qué bueno que ustedes han pensado. Yo para resumir diría que es totalmente factible, entiendo de que ustedes ya visionaron cómo hacerlo, ahí van a haber muchos puntos de mejora, muy seguramente, y eso es parte de nuestra consultoría, es parte de nuestro servicio, ¿sí? Con el equipo de procesos, hacer ese levantamiento donde se diga, oye, qué chévere que lo hayan venido haciendo así. Hay dos fases que ya están muy bien divididas, porque dicen, si vale esto, después la segunda fase es un poco más complicada, porque yo tengo que armar todas esas condiciones. La primera es como, corrígeme, Daniela, si estoy equivocado, es como alguien ya lo hace, les pone, eso está en sus sistemas, en una hoja de Excel, en algún lado, y eso lo que están haciendo es, las chiquillas que tú mencionas, toman esa data y la ponen en los campos propios de los formularios de Cernapesca. Eso es lo que estamos queriendo automatizar fase 1, ¿verdad? Tomar la data y poner acá. Y hay veces que se equivoca un número, hay veces que lo que sí está bien hecho es lo que ustedes tienen en sus sistemas. Hasta ahí entiendo porque hablabas de cuadraturas, de que lo que se aprovisiona se despacha, etcétera. Entonces, hasta ahí está perfecto. De hecho, son procesos que se llaman de silla giratoria, porque lo que haces es tomar de una fuente, ¿sí? Y pasar a otra fuente, ingresando por un formulario, control C, control V. Hay veces que no haces control C, control V, sino simplemente regresas a ver una pantalla 1 y digitas en la pantalla 2. Por eso se llaman procesos de silla giratoria. Entonces, para nosotros, chévere, sí, definitivamente hemos hecho un montón de procesos. De hecho, acá en el Ecuador también entenderás que hay entes regulatorios donde nos dicen, oye, necesito sacar de aquí, poner de acá, descargar, etc. ¿Qué herramientas usamos? Sí, tú decías algo interesante y no sé si dentro de su proceso de compra y adquisición hay algo que le llaman la evaluación de que la herramienta esté dentro del cuadrante de Gartner. ¿Es imperativo que esté la herramienta dentro del cuadrante de Gartner? No. Ok. Te digo esto porque nosotros entenderé que tú has utilizado, sabes, de la marca Hewlett Packard, HP. Sí, lo he escuchado, pero por lo menos en el caso de algunas opciones que he estado revisando, han colocado blueprints, pero, o sea, como te digo, no es asociado a que, no sé cómo trabaja la licencia de HP, pero lo que entiendo que estas licencias trabajan por horas, o sea, por cuántos procesos puedan hacer de forma secuencial en un periodo de tiempo, ¿ya? No sé cómo trabaja, si este es más tipo procesos paralelos, no lo sé, no sé si es la misma dinámica, ¿no? Ok, la mayoría de soluciones trabaja en las dos dinámicas. La que tú mencionas, la una es trabajar procesos serializados y la otra es trabajar en procesos de forma paralela, ¿sí? Todo va a depender del número de robots, porque es como poner dos personas haciendo las cosas. Entonces tú dices, tengo dos robots, entonces el uno hace lo uno y el otro sigue haciendo lo otro, y prácticamente es paralelizado, serializado, algo así. Porque tienen que terminar de hacer algo y para comenzar la otra. Entonces, depende del número de robots, definitivamente, en cualquier solución. Obviamente, si tú quieres una solución en SAS te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no importa es por el número de horas, yo me encargo de los robots. Yo pongo los robots y listo. Entonces, todo va a depender de... Ahora, factible hacerlo, muy factible. Mientras más estandarizados están los procesos, tú sabes que es mucho más fácil. Porque eso de hacerle pensar al robot es donde se nos complica la vida. No es que es imposible, pero el hecho de darle N paths, N caminos, ahí es donde comenzamos a hacerle más difícil al flujo. Pero en todo caso, mientras más estándares procesos, más estándares los documentos, es mucho más fácil el famoso control C, control V o hacer procesos de silla giratoria.
¿Cómo lo hacemos? Nosotros, como te decía, evaluamos el proceso. Lo que tú nos dijiste es un valioso input, lo que tú nos mencionaste es un input valioso porque prácticamente ya entendemos bien el proceso. Entenderé que Serna Pesca tiene tutoriales de ingreso de formularios. Sí. De hecho, creo que tengo aquí eso disponible. Bueno, igual ustedes pueden entrar y conseguir la info, pero sí, creo que ya voy a buscarla para ver si lo podemos revisar en línea. RPA, manual trazabilidad. Ya. Un minutito. Ya, acá tengo manual trazabilidad, comercializadoras y plantas. ¿Ya? Eso lo descargué de Cernapesca. Aquí está. Y es tal cual ustedes utilizan, ¿no? O sea, la persona que se instruyó en hacer esto es utilizar este manual. Sí, bueno, en el fondo no sé qué tanto, pero fundamentalmente todos los modelos del sistema de trazabilidad, los dos módulos que utilizamos es, esto, planta y comercializador. Solamente acceder a estas dos. Tienen claves y usuarios distintos, porque es por temas de razones sociales y todo este tema. Pero acá, sí, bueno, es cuestión de revisar qué cosas se hacen, ingresar formulario, en este caso decirle al robot que debe ingresar un formulario, por ejemplo, qué tipo de formulario, se declara sin movimiento, eso aquí más o menos qué es lo que contiene el tema, y hay cosas que se arrastran, pues tú tomas el lote y ya te trae los datos de producción, en el fondo es como que decirle al robot, despliega esto, toma el lote 22 y ya eso trae, porque se supone que ya viene abastecido de procesos anteriores. Entonces hay cosas que hay que ver cómo se hace el flujo o las reglas para que el robot pueda hacer un abastecimiento de forma adecuada, un destino de forma adecuada y la producción. Excelente. Y bueno, esto yo los descargué de internet, así que no, y aquí está el módulo de comercializador. ¿Ya? De acuerdo. Se los puedo enviar igual por correo. Voy a compartirles un poco, bueno, esto va a ser el mecanismo y voy a enviar un correo con la información. Excelente. Y bueno, comentarle, no sé, aquí hacer la consulta. Bueno, comentarle cómo nosotros a la interna que estamos haciendo. Nosotros disponemos para estos próximos 3 años un portafolio tecnológico, un portafolio de TI, en el cual hicimos a principio de año reuniéndonos con las 8 gerencias funcionales o las 8 gerencias, ¿no? Y va amarrado en el contexto de los objetivos estratégicos tanto de la empresa como de cada una de las gerencias. Entonces construimos un portafolio con muchas iniciativas. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestras iniciativas con alta prioridad al menos hacer la fase 1, ¿ya? Entonces, el plan es entregarle lo más pronto posible la información al gerente de planta para que validar si dispone de la inversión o solicita la inversión correspondiente, ¿no? Hay que hacer, por supuesto, el caso de uso, el caso de negocio y ahí revisar más a detalle. Ahora vengo y les consulto. ¿Cuándo ustedes pudieran tener algún tipo de propuesta comercial? Considerando que uno pudiera decir para la fase 1 es relativamente fácil, lo único que hay es que buscar la licencia adecuada y estructurar un formulario, y si se necesita horas de acompañamiento en cuanto a concentrar todos los datos
de los formularios y validar los procesos y las reglas del BOC, eso se puede hacer y incorporen elementos de asesoría y consultoría. Y una fase 2, haciendo los disclaimers que requieran, las declaraciones que requieran, que necesitan, porque en el fondo yo pudiera decirte, mira, tenemos 3 grandes sistemas de información, pero yo no sé si tú te puedas integrar, lo puedas extraer, si te hace fácil conseguir el dato, por ejemplo, de que el box vaya directamente. Entonces, de alguna manera, eso pudiera decir, podemos hacer para la fase 2, horas de consultoría de accionar y reaccionar. Es decir, mira, esto pasa así, vamos a hacer, esta es la solución y en conjunto se implementa, porque se supone que ya tenemos la licencia. Sería articular de alguna manera reglas para utilizar esa misma licencia o si son 2 licencias, lo que sea, para hacer, de alguna manera utilizar el box, pero para el proceso de extracción de datos y consolidación de formularios. No sé si me dejan entender. Bueno, así lo veo yo a lo simple. ¿Ya? Está muy bien. Una pregunta. En tiempo, la fase 1, ¿cuál sería la expectativa? ¿De aquí a 2 meses, 3 meses, 6 meses? Eso hay que hacerlo este año. Eso hay este año. Sí. Ya. Sí, como te decía Diego, factible, muy factible. Incluso para la parte de consolidación nos apoyamos en otra solución que es no code, que le conocemos nosotros y que apalanca y es un integrador de varios aplicativos en función de formularios y datos. O sea, es muy chévere. O sea, ya en un momento que le puedas conocer, esa solución nos va a aportar muchísimo para la segunda fase. La primera fase, que es la de tomar la información del SAP o del SysLink o el MES y pasarle a un formulario en el portal, eso totalmente factible en la primera fase. Ahora, en relación a la propuesta comercial, sí necesitamos involucrar a nuestro equipo de preventa de los dos, del equipo, no hablar de equipo, estoy hablando de 2 roles importantísimos. Un rol es el de procesos que te comentaba Diego y otro rol es el técnico, obviamente. Sí, la siguiente reunión debería ser con ellos 2 y poderle mostrar, por ejemplo, ya cómo en el aplicativo, cómo en el portal, y que nos empiecen, lo que tú nos contaste en la PPT, pero que nos empiecen a contar ya en cómo lo hacen, ¿no? O sea, cómo ya lo están haciendo. ¿Por qué hacemos eso? Una es para poder identificar a nivel de procesos, pues obviamente, y poder garantizar que obviamente la parte de esta la podemos hacer. Y segundo, desde la parte técnica también para poder identificar si somos compatibles, si el robot se va a poder adherir a esta solución. Con SAP hemos trabajado, así que SAP no le tendríamos problema, pero a las otras 2 no le conocemos, ¿no? Entonces sí nos toca conocerles un poquito y de la mano con eso poder identificar algo que es muy importante para nosotros dentro de los servicios es el tipo de flujo al que nos enfrentamos. Nosotros le conocemos como flujos básicos, medianos y especializados. Y de acuerdo a eso, obviamente vendrán los costos, ¿no? Y el dimensionamiento de los robots necesarios para la ejecución. Entonces, así como decirte con esta información ya te podríamos pasar, todavía estamos entendiendo y conociendo que es un gran approach, eso sí, o sea, ya nos queda muy, muy claro el asunto por dónde vamos, pero el siguiente paso ya es involucrar al equipo de preventa y que ellos nos ayuden ya a delimitar ya desde los puntos técnicos, ya los detalles que se necesitan para pasarte una propuesta. Ahora, el tiempo, y si lo requieres de inmediato, estamos listos. Ya, bueno, comentarte el tema de SAP, eso estamos viendo para la segunda etapa, ¿ya? Hay que focalizarse en las reglas de negocio de cómo hace la interacción del formulario que está en Excel a el Ternapeja, ¿sí? De alguna manera, y eso se lo he compartido, o sea, mi pretensión, si bien es cierto, es tener un aproximado de cuánto costaría en la fase 2, pero enfocarme principalmente en la fase 1 en cuanto a esto, ¿ya? Porque es lo que yo puedo decir que creo que es lo que vamos a hacer este año, ¿ya?
Si bien es cierto, la fase 2, hay decirte a ti, mira, sí, hay que hacer reuniones pero sí me gustaría que hagan las declaraciones en función a supuestos, que probablemente no tengamos ahorita el tiempo de decir, mira, vamos a hacer mesas de trabajo para conocer mejor los procesos, porque probablemente eso resulte mucha información de la fase 1, porque se supone que van a hacer o van a incorporar en esa propuesta comercial horas de consultoría asociadas a rescatar todo lo que necesiten, ¿ya? Y hacer la construcción de, en este caso, las reglas de negocio que va a tener en esta primera fase el bot. Y en una segunda fase, decir, bueno, ciertamente un aproximado de cuánto pudiera ser o costar el mapeo en horas. O sea, por eso que te decía, le mostré la complejidad, porque yo te puedo generar espacio de reunión con el usuario funcional. ¿Y qué te va a decir? O sea, prácticamente lo mismo que te presenté yo. Hacemos cuántos ingresos, no sé qué más necesites puntualmente que se escape de lo que yo presenté acá y lo ubicamos. Pero sí, fundamental. Entiendo. Entonces, la fase 2, digamos que es la más grande, la más compleja o la un poco más complicada. Esa nos sentaríamos posterior a analizarla de mejor manera. Sobre esta primera fase. Nos integramos con SAP, no sé si es factible integrarnos o hacer un reporte y de ese reporte sacar la data. Claro. Eso puede pasar. Sí. Sí, entonces esa fase la dejaríamos pendiente para así armar mesas de trabajo donde desechemos y aclaremos dudas. En esta primera fase, de todas maneras, te pediría una siguiente reunión en donde nos vuelvas a mostrar esto al equipo preventa quizás, y quizás un Excel de ejemplo, quizás ya entrar al portal de ¿cómo era? Pesca, Pesca y mostrar y que lo empiecen a ver y a validar. Creo que con eso podríamos avanzar, sin necesidad de quizás un usuario funcional ni nada, sino contigo mismo. Bueno, para conseguir eso ahí incorporaría esa reunión a Sebastián, que es el que tiene la clave de usuario, ¿ya? Eso, yo tengo perfecto. una clave, pero ahí en este caso pudiéramos generar ese espacio y puntualmente hacer el módulo que aplique. Eso, perfecto. Pero sí tendría que coordinarlo con Sebas. Sí, y el Excel también suena, ¿no? Suena así rápido, Excel. Pero hay Exceles y Exceles, ¿no? Hay unos Exceles que son unos programas, unas macros y hacen casi lo que hace un ERP, y hay otros Exceles que son muy básicos, entonces también nos interesa conocerle al Excel como para ver a qué nos enfrentamos, porque a veces reemplazar al Excel como tal, dependiendo de cuánta programación, cuánta lógica le han implementado, a veces se complica, entonces también nos interesaría esa parte. El formulario más complejo es el de producción. ¿Ya? Es el de producción y en este caso ahí tendría que validarlo con Sebas para ver, porque probablemente es lo que me comenta y de hecho tenemos el flujo, podemos presentar el flujo del formulario de producción y sería más específico. Ahí lo pudiéramos gestionar, ¿sí? Chévere, es perfectísimo, ahí nos quedaría preciso. A través de Carol, entonces, organizamos esa siguiente reunión y nosotros estaríamos, aparte de Diego y mi persona, y ya con la gente de procesos y de delivery de servicios para que podamos asistir a la reunión, hacer el levantamiento o las dudas que tengamos a ese nivel y poderte ahora sí pasar una oferta comercial de esa fase 1. Ya, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, entonces estamos en contacto. Me escribe nomás y yo ahí coordino con Carol la disponibilidad. Probablemente, bueno, esta semana, el viernes no hay trabajo acá en Chile, no sé si se pueda concretar algo esta semana, ustedes me dicen, yo de todas maneras lo valido internamente, pero estaríamos en ese tramo de martes a jueves, ¿no? Perfecto. Te iba a preguntar algo, Daniela. ¿Ustedes son una empresa privada o es una empresa pública o es mixta? Privada. Ya, ok. O sea, las decisiones de compra tienen total, digamos... sí, claro, eso sometido al directorio en caso de... Hay que hacer, por supuesto, el caso de negocio. Correcto. Ya, esa era mi duda.
Sí. Listo, Daniela, un gusto conocerte y chévere, me asombró de cómo manejan el tema. Excelente, muy bien. He aprendido algo más hoy día. Bueno, profesora. Gracias, Daniela. Saludos en la región. Buenísimo, estamos en contacto. Ahí lo vemos si podemos gestionar algo para esta semana, si no para el próximo lunes. Ahí lo estaríamos coordinando. Excelente. Gracias. Bueno, chao. Buena tarde. Buena tarde. Chao, chao. Chao, chao.